hablar sobre su experiencia, alguien se acerca y le dice, deberías hablar con Peter Pringle. ¿Lo conoces? No. Bueno, le da el número de teléfono y Sunny llama a Peter. ¿Peter Pringle? Sí, yo soy. Bueno, quería invitarte a una conferencia que voy a dar en Galway. ¿Y sobre qué vas a hablar? Sobre la pena de muerte. Estoy interesado. Este amigo en común no les había dicho por qué tenía que hablar con Peter Pringle. Así que Peter va a aquella conferencia y la conexión es instantánea. Ellos están durante bastante tiempo manteniendo una relación a distancia hasta que después de los atentados del 11 de septiembre deciden que es momento de empezar a compartir también sus vidas mediante una convivencia y eligen el oeste de Irlanda como ese lugar para hacerlo. Y desde entonces ahí es donde han formado su hogar, en el oeste de Irlanda, en un pequeño lugar cerca de Galway, con sus perros, sus gatos, su huerto, su invernadero, pero no se quedaron ahí. Decidieron que su historia tenía que ser conocida, que si querían cambiar el mundo en el que vivimos, había que soltarse y exponerse. Es por eso que Sunny escribe un libro, Tiempo Perdido, Tiempo Robado. Peter escribe un libro también hablando sobre el tiempo, porque el tiempo es lo que les arrebataron 17 y 15 años de sus vidas. Además, ambos están muy activos en un montón de causas que tienen como fin que la pena de muerte se derogue. Colaboran con distintas organizaciones de derechos humanos, viajan alrededor del mundo para dar conferencias y han fundado juntos el Sunny Center. La finalidad del Sunny Center es ayudar a personas que han pasado por lo mismo que pasaron ellos, que han estado encarcelados injustamente durante muchos años y de pronto salen al mundo y tienen que reaprender qué es el mundo actual, cómo se mueve la vida. Y solo si cuentas con ayuda y con contención y con un sostén, estas personas que fueron inocentes, encarcelados, tienen posibilidades y probabilidades de tener una vida agradable. Y solo si se permiten hacer un trabajo interno sobre el perdón, sobre el amor incondicional, pueden llegar a volver a sonreír de corazón y a ser felices. Así que esta es su historia, muy, muy, muy resumida. Para todo lo demás, aquí están sus protagonistas para hablar sobre amor, perdón y yoga y sobre todo aquello que os interese y les queráis preguntar. Estamos viendo algunas fotos. Esta foto es de la prisión donde estuvo Sunny. La foto anterior fue tomada en el área de visitas, cuando ya no estaba en aislamiento. Esta es Sunny con Cristina. Hace muchos años. Sunny cuenta una historia desgarradora, que es que su hija no la reconocía como madre. Después de años de aislamiento, Cristina tenía 10 meses. Entonces, bueno, Cristina pasa primero a custodia del gobierno hasta que sus abuelos reclaman la custodia y la obtienen. Y bueno, cuenta cómo en la primera visita a la cárcel, cuando ya no estaba en aislamiento y tenía permitidas las visitas, los abuelos le enseñaron una foto que solían enseñarle para explicarle que ella era su mamá. Y le señalaron la foto y le señalaron a ella para señalarle que era la misma persona, que era su mamá, y pudieran reconocerla, ya que Cristina con 10 meses no tenía registros de sangre.
Esta foto es de la cárcel donde el marido de Sunny estuvo internado, del corredor de la muerte. Y la de abajo es una obra de arte que él pintó durante sus años en prisión. Bueno, aquí la publicación de cuando fue liberada. Su primer baño en el océano. En esta foto está con su hijo, su nieta y su hija. De izquierda a derecha serían su hijo, su nieta, Sunny y su hija. Y bueno, esta es la Sunny que yo he tenido el privilegio de conocer. Este ser humano feliz que disfruta de la naturaleza, de su invernadero, de los animales, y que cuando sonríe sabes que no es una sonrisa dibujada, es una sonrisa de corazón. Gracias. Le damos el paso a Sunny Peter. Gracias, Cristi. Está Maxi también, que va a hacer la traducción para que se pueda entender. Maxi es mi hermano, está allí. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Ahora sí le damos paso a Sammy y a Peter. Ahora? Yes. Sunny Peter, wherever you want. Okay. So, it's really a pleasure for us to be able to talk to you today. It's the first time we're doing a presentation for South America. No sé cómo. Translate? Ok. Bueno, nada, que es un placer estar acá con ustedes hoy, que es las primeras veces que estoy haciendo una presentación acá en Sudamérica. Sí. Okay. So I would like to, I think, begin by telling you how I first became introduced to yoga. Me gustaría empezar a contarles cómo fue mi introducción hacia el yoga. Before I went to prison, I only saw yoga on the television. Antes de ir a prisión, solo veía el yoga en la televisión. Yeah, I never went to a class. There was a teacher called Lilias Yoga and You. And every day I would watch Lilias on TV for 1/2 hour. Nunca antes había ido a una clase y veía por televisión la clase de Lilian, creo, si no me equivoco, y lo veía por 1 hora. So when I went to prison, I only knew maybe 6 postures, 6 asanas, that's all. Así que antes de ir a prisión lo único que sabía era 6 posturas, 6 asanas. But she told us that yoga would help you through the most difficult situation in your life. So I thought, okay, yoga, you better do it now because this is the most difficult situation of my life. Bueno, entonces dijo que el yoga, decía la mujer de la tele, que te ayuda a través de los momentos más difíciles. Así que dice, bueno, vamos a ver si es cierto, porque ahora es uno de los momentos más difíciles de mi vida. Yes, I was struggling with being convicted of a terrible crime that I didn't commit. My children were taken away from me. My husband was sent to death row. My parents were distraught. They were so upset about what happened to me, and I was very angry. Bueno, porque fue acusada por un crimen que no había cometido.
el esposo también está en pena de muerte, si no me equivoco. Le habían sacado a los hijos, estaba muy enojada. Yes. And so at first, all I could do was walk up and down in my cell. My cell was very small, only 6 steps from the door to the toilet, back and forth all day. Bueno, lo único que podía hacer era caminar en su celda, que eran de 6 pies, o sea, desde la reja al baño, todo el día caminando ida y vuelta. But I realized that if I continued to be angry like that it would destroy me, even before they could kill me. Pero me di cuenta que si seguía así de enojada, me iba a destruir yo sola antes de que incluso me mataran. So I decided that I didn't have to live my life in fear and anger, that I had a choice. Entonces me di cuenta que no tenía que vivir mi vida en el enojo o en la tristeza o en el miedo, que tenía una opción. Even if it was true that they would kill me, which would have been a terrible injustice, still, until they killed me or they realized they made a mistake, my life still belonged to me. And I decided that I would turn my cell into a sanctuary. Entonces es ahí donde se dio cuenta, o sea, que tenía esa opción y que hasta que ellos comprobaran, o sea, que el tiempo en que sabían si iba a ser inocente o no antes de que la mataran, la vida se le pertenecía a ella y que decidió convertir su celda en un santuario. Sí. So because I didn't have to work, I didn't have to pay rent, I didn't have to cook. They cook for me, they serve me my food, they did my laundry for me, and I get free electricity. Entonces me di cuenta que no hay que cocinar, que no tenía que limpiar, ellos hacían la comida y tenía vida ahí gratis y ni siquiera tenía que pagar la electricidad. So this left me free to to do my spiritual work. Entonces esto me dio tiempo a hacer mi trabajo espiritual. So I decided I would do yoga and meditation and some prayers as well. Entonces me dio la opción y el tiempo de hacer yoga, meditación y también rezar. Yeah. So that I could be the best person that I could be, either when I went home to my children or when I went, when I was dead. Entonces, sí, o sea, para poder ser la mejor persona que pudiese ser, sea que vaya de vuelta a sus hijos y a su familia, o sea que se vaya al cielo, Yeah. entre So comillas. I started to do my 6 yoga postures every morning. I would do my yoga and then I would do meditation. Entonces empezó a hacer las 6 posturas que conocías de yoga y empezó a hacer meditación. And this helped me to deal with the anger and the frustration and the fear. And it helped me to release it from my body as well as my mind and my spirit. Entonces esto le ayudó a liberarse del miedo, de la frustración, del enojo y empezó a liberar su mente y su espíritu. And I wasn't sure if I was doing it right because I had no teacher, but my body became my teacher. Entonces dice que no sabía, que no se daba cuenta si ella lo estaba haciendo bien porque no tenía ningún profesor, pero su cuerpo se volvió su maestro. Sí, because as you probably have experienced yourself, when somebody makes a correction and you just turn your foot a little bit or you straighten your spine a little bit, all of a sudden you feel it. You can feel the flow of the energy and it's an amazing experience. Entonces
si alguna vez se dieron cuenta de que cuando ustedes hacen un pequeño giro o un estiramiento, se mueven un poquito, ustedes pueden sentir la energía que fluye, esa sensación de relajación. Entonces decía, wow, o sea, el cuerpo le decía que estaba bien. Exactamente. So you can feel that it's working. You can feel something is happening, and the release is like a miracle. Entonces sentís que el cuerpo lo está, o sea, sentís que te estás bien, que algo está funcionando y que es como un milagro, perdón. Hey, milagro. So it was like I found a freedom and the joy that I never knew before in death row. Entonces encontró ese disfrute y esa libertad que solo encontró ahí en el corredor de la muerte. And also in this way, because I was able to clear my energy, I was able to connect with my children, with my husband, with my parents, through this energy now that was clear and open, and I could receive and give love. Entonces a través de esta práctica es donde empezó a limpiar sus energías y realmente poder conectarse con su madre, o sea, con su padre, perdón, con sus hijos y verdaderamente dar ese amor, ese paso. So yoga really saved my life because I was no longer blocked by the fear and the anger. Entonces, yoga me salvó la vida porque ya no estaba bloqueada por ese enojo y por ese miedo. Yeah, and in this way it set me free. Y de esta manera me liberó. It didn't matter that I was locked in the cell and my body could not leave that place. No importase que yo estuviese encerrada en esa celda y mi cuerpo no podría irse, digamos, de la celda, pero se sentía liberado. Because I could use the yoga to free myself, and then the meditation to leave and to go to my children and kiss them goodnight. Entonces, ella se sentía liberada a través del yoga y a través de la meditación irse de donde estaba y poder darle las buenas noches a su hijo. So it was a beautiful gift that I received, and so it took me through all the difficulties of being sentenced to death and later being in the prison. Entonces, fue difícil. I'm sorry, can you repeat that again? So the yoga helped me through being sentenced to death, being put into the prison population afterwards. Okay, entonces el yoga le ayudó a estar en la cárcel en ese momento de sentenciada a muerte y estar en esos corredores. Yes, because it's also very stressful to go from isolation into the prison population with all these crazy people. Claro, entonces que también era difícil porque de estar en aislación y después ir a la población de la cárcel, estar junto a los demás prisioneros era como muy loco. Yeah, loco y violenta. I mean, they're crazy and they're violent, and you know, it's very stressful. Sí, es muy estresante porque los demás prisioneros están locos y son muy violentos y bueno. So the other prisoners would ask me, how did you maintain your health while you were sentenced to death? Y los otros prisioneros me preguntaban, ¿cómo mantuviste tu salud, tu vitalidad, sabiendo que estaba sentenciada a muerte? So I on Saturday, on the weekend when we didn't have to work, I would show them what I was doing, my yoga. Entonces, en los
los sábados, o sea, los fines de semana, cuando no tenían que trabajar, ella les mostraba lo que hacía, que era yoga. Yep. And then I was able to get some books and study more and learn more asanas and postures. Entonces después pude conseguir libros y pude ir aprendiendo más de lo que eran las asanas y más del yoga. Yeah. And then the yoga helped me when my parents were killed in a plane crash. It helped me when Jesse was executed. And it helped me when I was no longer able to communicate with my children. Jess, it was what? Okay, it helped me when my parents died in a plane crash. Yeah. It helped me when Jesse was executed, and it helped me when I was separated, no longer able to communicate with my children. Bueno, que el yoga la ayudó a través de cuando los padres murieron en un accidente de avión, cuando Jesse fue ejecutado y cuando fue separada de sus hijos. Because after my parents died, the children went into foster care. They didn't let me communicate. Después de que sus padres murieron, sus hijos Sí, pasaron a custodia del gobierno, a custodia, claro, del Estado. Entonces Sani no podía verlo. So yoga and meditation they saved me through all of those things. Así que yoga y la meditación la salvó a través de todas esas situaciones. Okay. So, and then maybe 2 years before I was released from prison, so after like 15 years, finally the prison realized that there was an interest in yoga and they brought a teacher. Así que después de los 15 años que estuvo ahí, se dieron cuenta en la cárcel que el yoga, bueno, nada, causaba interés, así que trajeron un profesor. Yeah, so now I could see, was I really doing yoga or something that I made up in my head? Así que ahora está viendo que que estaba haciendo yoga y no algo que simplemente inventé en mi cabeza. So